Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina. Soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer una lasaña de carne, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes para nuestra lasaña son 750 gramos de carne, un pimiento, un tomate, una cebolla y media, 2 dientes de ajo, tomate frito, mozzarella, 1 litro de leche, 80 gramos de mantequilla, 80 gramos de harina de trigo, sal al gusto, las planchas de la lasaña, pimienta molida al gusto, pimentón y ajo picado al gusto. Mirad cocinillas, ya tenemos cortada la cebolla, súper rápido, la hemos cortado en 8 trozos más o menos y mirad, súper pequeñitos. Ahora voy con el pimiento y con el tomate. Mirad qué picadito ha quedado todo, mira qué pequeñito, así lo tendremos. Esto lo vamos a refreír, pero me gusta tenerlo así de pequeñito porque cuando estemos comiéndolo vamos a tener el saborcito, pero no tenemos por qué ver los trompicones, los trozos gordos, pues de la verdurita. No hay por qué verla, solamente hay que saborearla. Mirad. Y ahora esto lo vamos a refreír. Vamos a poner un poco de aceite de oliva en la sartén y vamos a refreírlo. Bueno, hemos cogido una sartén grandecita porque ahí también vamos a refreír luego la carne, ¿vale? Un chorreoncito de aceite y vamos a empezar, cuando esté calentito, a refreír toda nuestra verdurita. Qué pequeñito está, me encanta. Ups. Este se ha quedado grandecito, así que hay que cortarlo. Pero está todo súper pequeñito. Vamos a dejar que se fríe un poquito. Y ahora echaremos un poco de sal, pero vamos a esperar un segundo. Vamos a esperar aunque sea medio minutito. Bueno, vamos a echar un puñado de sal. Mirad cocinillas, nuestra cebolla ya está transparente, así que voy a coger nuestros ajitos, los voy a echar, vamos a refreír un minutillo, vamos a mezclarlo con todo. Y una vez que pase ese minuto, vamos a echar el tomate. Bueno, vamos a poner un poco de sal y vamos a dejar que esto se dore. Y mientras vamos a preparar la carne. Bueno, cocinillas, la carne, hay gente que no le echa nada, que la echa directamente de venir de comprarla, pues la echa en el refrito, pero a mí me gusta echarle pimienta, pimentón y ajo molido y por supuesto un poco de sal. Si yo veo que esto es poco, le echo un poco más. He puesto una cucharada de todo, pero cuando vaya ahora removiendo, si veo que es poco, le volveré a echar un poco más. Bueno, cocinillas, nuestro refrito ya está, así que vamos a empezar a echar la carne.
Parece que es mucha, pero esto se queda en nada. Ahora vamos a ir mezclando. Vamos a dejar a fuego medio, que esa como está. Vamos a ir mezclando con nuestro refrito y vamos a ir dejando que ella se haga. Bueno, nuestra carne ya está. Mirad, ¿veis qué colorcito tiene doradito? Pues eso es, que la carne ya está hecha. Así que ahora vamos a pasar a echar nuestra salsa de tomate. Vamos a echar esta poquita, bueno, estos son unos 100 gramos aproximadamente. Vamos a mezclar bien y si vemos que falta, echamos un poquito más. Sí, vamos a echar un poquito más porque es mucha carne. Voy a echar otros 100 gramos. Yo creo que ya con esto bastaría. Mirad, cocinillas. Esto huele... ¡Buah! ¡Que alimenta! Mirad nuestra carne. Madre mía, la lasaña va a estar de rechupete. Ahora, cuando esto esté bien mezcladito, lo vamos a dejar unos 2 o 3 minutitos que se haga el tomatito. Nos pondremos con nuestra bechamel y de camino pondremos las planchas de lasaña a que se hagan. Veréis qué rica os va a salir la bechamel, porque sale de esta forma que os voy a contar. Buenísima, ya lo veréis. Esto ya está listo. Mirad qué cara tiene. Está perfecto. Así que ahora vamos a empezar con la bechamel. Esto lo vamos a retirar del fuego hasta que ahora ya lo usemos. Cocinillas, ahora nos vamos a poner con la bechamel. Lo primero que vamos a hacer será coger una cacerolita y poner nuestro litro de leche. A la leche le vamos a poner media cebolla cortada y la vamos a dejar que se vaya haciendo. Mientras que en la otra cazuela pondremos primero la mantequilla a derretir y cuando esté derretidita echaremos la harina y mezclaremos bien. Ahora os lo enseño. Mirad, nuestra media cebolla y nuestro litro de leche. Así que vamos a ponerla a hervir. Vamos a dejar que hierva mientras que ahora nos ponemos con la mantequilla. Bueno, cocinillas, aquí en esta cacerola vamos a poner nuestra mantequilla y vamos a dejar que se derrita. Para hacer la bechamel es necesario que tengamos unas varillitas porque es muy importante que cuando nuestra mantequilla esté derretida, como es nuestro caso, mirad cómo está ya derretida, vamos a echar la harina y necesitamos que la harina se impregne bien con nuestra mantequilla y a la vez que se vaya haciendo nuestra mantequilla. Por eso es muy importante estos momentos de mezcla. Son muy importantes. No podemos dejar de remover.
y vamos a estar unos 2 minutos aproximadamente, que es el tiempo que tarda la harina en hacerse. Bueno, cocinillas, se han pasado nuestros 2 minutos y ya nuestra masita no huele a harina, así que vamos a retirarla. Vamos a pasar aquí nuestra leche, vamos a esperar antes de que hierva a retirarla. Le colaremos la cebolla y pondremos la leche junto con nuestra mezcla. Mirad, cocinillas, nuestra leche ya está, así que vamos a pasarla a la mezcla que teníamos de la harina con la mantequilla. Voy a fijar aquí. Vamos a colar y vamos a echar en el mismo cazo que teníamos la mantequilla. Fuego y vamos a pasar a remover para mezclar muy bien. Bueno, cocinillas, esto hay que removerlo sin parar aproximadamente unos 7 minutos. Y mientras que lo voy haciendo, aprovecho para deciros que si os gusta lo que estáis viendo, le deis un like al vídeo y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito. Así, a medida que vaya subiendo vídeos, os irán llegando las notificaciones. También es el momento de compartir las recetas, compartirlas con vuestros amigos, con vuestros familiares. Si os gusta alguna, no dudéis en hacerlo. Así que vamos a seguir removiendo. Esta bechamel está para chuparos los dedos, ya me contaréis. Bueno, cocinillas, mientras que estamos terminando con nuestra bechamel, he puesto un poco de agua a calentar para poner las placas. Voy a esperar que hierva y le voy a echar la sal y pondré las plaquitas. Nuestra bechamel, mirad cómo se está quedando. Madre mía, veréis. Bueno, cocinillas, nuestra agua está casi hirviendo, así que voy a echar un puñado de sal. Y ahora, cuando la sal se consuma, pondré las placas y las tendré aproximadamente unos 8 minutos, que es lo que nos indica nuestro fabricante. Bueno, la sal ya se ha consumido, así que voy a poner las placas. Mirad, cocinillas, yo solamente voy a poner las placas que voy a necesitar. He medido mi bandejita. ¿Cuántas placas podrían caber? ¿Veis? Y he cortado y he puesto pues las que vamos a necesitar simplemente. Vamos a dejar que eso se haga y mientras vamos a terminar con nuestra bechamel. Que mirad cómo está. Mirad. Ahora, madre mía, y es que de verdad la bechamel huele. Madre de Dios. Mirad qué pintaza tiene nuestra bechamel. Y aún hay que echarle la sal, la pimienta y la nuez moscada. Que vamos a pasar a echarla ahora mismo. Voy a poner un poco de sal. La sal, la pimienta y la nuez moscada es al gusto, ¿vale? Eso ya como vosotros queráis. Yo he puesto una cucharadita aquí de pimienta, de nuez moscada, media cucharadita, y vamos a remover para que se mezclen muy bien. Bueno, cocinillas, retiramos la masa, la pasta de la candela, ¿vale? Hemos puesto una base de pasta. Ahora vamos a poner un poco de carne. Vamos a ser generosos porque hemos hecho bastante carne. Así que la carne huele, madre mía, ya me contaréis. Es que la carne está de vicio, en verdad. Vamos a echar un poquito más.
está hirviendo. Acabado de hacer. En verdad el orden para hacer la lasaña es muy importante. Tenéis que hacer primero preparar la carne y luego a la vez que estáis haciendo la lasaña, la bechamel, pues ponéis la pasta. Pero ya cuando os quede poco para hacer la bechamel, para terminarla. Vamos a poner un poco más. Bueno, cocinillas, ahora hemos puesto otra base de lasaña. Vamos a poner carne. Nos va a quedar súper altita. Madre mía. Y ya, ya no solo alta, nos va a quedar de lujo. Ya me contaréis. En verdad tengo muchas ganas que me digáis, porque este plato a mí me gusta mucho. Y queda muy rica. Me gustaría que me contarais qué tal os ha salido a vosotros, de verdad. Quiero que me digáis, Susi, esto está buenísimo. Hoy, Susi, esto está feísimo. Pero creo que no. Que me vais a decir, esto está de vicio, se han chupado los dedos. Ya lo veréis. Pero el secreto está en la carne. El secreto está en cómo hacéis la carne. Es muy importante, muchísimo. Si la carne no está hecha, si no tiene sabor, si simplemente sabe a carne, pues es una lasaña más. Pero así he puesto el horno a precalentar a 180 grados y ahora meteremos nuestra bechamel y la vamos a tener aproximadamente unos 15-20 minutos a 170 grados y pasado ese tiempo estará lista para comer. Ya estaría. Mirad, es que nos ha quedado grandísimo. Mirad, cocinillas. Mirad qué pintas tiene nuestra lasaña. Está acabada de salir del horno. Hay que tener muchísimo cuidado porque esto quema una brutalidad. Así que ahora vamos a cortar un pedacito para que la veáis. Mirad, cocinillas, mirad cómo nos ha quedado nuestra lasaña. Está de vicio. Y ahora vamos a probar un poco. Madre mía, qué ternito todo. Oh Dios. Oh Dios, qué cosa más buena. Madre mía, está buenísima. Pero buena. La carne espectacular. Mezclada con la bechamel. ¡Wow! ¡Qué locura! Y yo con esto me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Y si os gusta. ¡Chao, chao! ¡Besis!